Hola, bueno, pues buenas tardes a todos, Bienvenidos a otra sesión de Young Science. Estamos alucinadas porque pensábamos que esto de la física como que iba a asustar y las vacaciones y todo, digo, uy, o igual, pero ya vemos que esto de la física tiene muchísimos fans, o sea que estamos encantadas. Bienvenidos a todos, a los que soléis venir y a los que venís por primera vez. Bueno, el ponente de hoy es Fernando Marchesano, es licenciado en Física Teórica y en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Física Teórica por esta misma universidad, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. La primera estancia postdoctoral que realizó la hizo en la Universidad de Wisconsin-Madison, y de ahí se fue a la Universidad de Múnich, en Alemania, y de ahí pasó al CERN. Ha estado 3 años, ¿no? Ni más ni menos. A España regresó con un contrato Ramón y Cajal en el Instituto de Física Teórica de la Autónoma y de CSIC, de donde recientemente acaba de obtener la plaza de investigador de científico titular, por lo que le felicitamos aquí. Y bueno, es especializado en teoría de cuerdas, en su fenomenología y construcción de modelos derivados de la misma, pero hoy, sin embargo, bueno, va a dar unas pinceladas también sobre la teoría de cuerdas, pero principalmente nos va a hablar sobre ondas gravitacionales, sobre su reciente detección en el pasado mes de febrero y bueno, sobre la tremenda importancia que se ha tenido en general y en particular en el mundo de la física. Así que nada, os dejo con él y espero que nos guste, seguro. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por venir. Como bien acaban de comentar, la idea inicial desde hace algunos meses era hablar de la teoría de cuerdas, un poco introducir los conceptos básicos, pero es que lo que ha pasado hace poco más de un mes es algo tan importante que ningún físico teórico puede ignorar, y yo diría que casi ninguna persona puede ignorar. Realmente es un avance muy importante que hay que tener en cuenta y que yo hoy voy a intentar motivar durante los siguientes minutos, ¿de acuerdo? Este avance tiene que ver con las ondas gravitacionales. Y bueno, la primera pregunta que uno se va a hacer cuando vas a hablar de esto es ¿qué es realmente las ondas gravitacionales? Pues uno se va a Wikipedia, que es lo que hacemos siempre cuando queremos saber lo que es algo, y se encuentra este tipo de definición, ¿no? Ondulaciones en la curvatura del espacio-tiempo que se crean por tal y cual cuerpos masivos. Con esto no vamos a llegar mucho más lejos, vamos a hacer una idea rápida de lo que es. Entonces, bueno, uno puede intentar hacer una serie de símiles para intentar entenderlo mejor. Otra cosa que también ha resonado mucho es que estas ondas gravitacionales fueron predichas por Albert Einstein hace básicamente 100 años, en 1916, a partir de la teoría de la relatividad general, y que se han hecho famosas últimamente porque han sido detectadas por la colaboración LIGO 100 años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esta definición, que son una manera de visualizar qué son las ondas gravitacionales, es pensar en cualquier otro tipo de ondas, y el caso que cualquiera nos viene a la mente unas ondas es cuando uno tiene una piedra en un estanque y empieza a hacer como ondulaciones del agua, ¿no? Y un poco el símil que uno podría hacer con esto que ha encontrado LIGO es que si uno pone un patito aquí en una esquinita, ¿no? Sin saber muy bien quién ha tirado la piedra, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni con qué efecto, ni con qué ángulo, viendo cómo se mueve el patito, viendo lo que le pasa al patito, un poco puede adivinar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, un poco lo que ha hecho LIGO es poner un patito con la sensibilidad adecuada en el sitio adecuado y decir, sabemos que aquí se ha creado lo análogo a las ondas gravitacionales. Ahora, esta analogía del estanque está muy bien, se pueden hacer muchos vídeos, muchas figuritas, se puede, bueno, hacer muchas cosas, pero tiene sus limitaciones, como todas las analogías. En este caso, la limitación es que en el universo no hay nada que haga el análogo de estanque. Aquí todo funciona porque yo tengo una piedra, la piedra mueve el agua que está dentro del estanque, que está todo plano, y de repente empieza todo a vibrar y estas relaciones se propagan. Pero el estanque no está. En el universo, si esto es la Tierra, si el patito es la Tierra y las ondas gravitacionales están por ahí en una galaxia lejana, el estanque no está. Y esta es la diferencia entre las cosas como las ondas gravitacionales y las ondas de un estanque. Las ondas gravitacionales son ondas que podríamos llamar fundamentales porque no le hace falta ningún estanque ni nada parecido para propagarse, para que las podamos percibir desde aquí.
Y en realidad esto es muy importante porque si queremos detectar cualquier cosa que esté básicamente fuera de nuestra atmósfera, vamos a tener que utilizar estas ondas fundamentales que no necesitan ningún tipo de estanque ni nada parecido. ¿Cuál es el primer ejemplo de estas ondas fundamentales? Bueno, pues las más conocidas, las más mejores, las que están en todas partes, son las ondas electromagnéticas, ¿no? Hace bastantes años, en 1865, estas ondas se entendieron de verdad bien cuando se unificó la teoría de la electricidad y el magnetismo, en lo que se llamaría la teoría del electromagnetismo gracias a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Un poco aquí todos los fenómenos de electricidad, magnetismo, dipolos, corrientes que crean campos magnéticos, y lo que es la luz, un poco pasaron a ser la misma cosa, se dieron cuenta que cosas que en principio no estaban conectadas sí que lo estaban, y se entendió la luz como una radiación electromagnética. Se aprendió a crear luz a partir de mover objetos cargados, se aprendió a recibir luz y saber y entender la información que contenía, etcétera, etcétera. Básicamente la idea es que si yo tengo una partícula cargada, puedo dibujar cómo actúa con las otras partículas cargadas mediante estas líneas de campo. Esta línea me dice que si yo tengo una partícula cargada por aquí, se va a traer en línea recta, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que cuando empiezo a mover la partícula, bueno, pues si este señor está por aquí, digamos la fuerza que la interacción entre partículas, o la fuerza que dice a la partícula que se entra para aquí viaja a la velocidad de la luz, ¿no? La información se propaga a la velocidad de la luz. Bueno, pues este señor que está por aquí todavía no se da cuenta, estos que están más cerca ya se dan cuenta que, bueno, que ya no tienen que ir para aquí, sino que tienen que cambiarse un poquito, y así ya está. Entonces, moviendo la partícula, con esta forma de araña, lo que se va creando es una especie de onda, ¿no? Este retraso en decirle a una partícula cargada para dónde tiene que ir es lo que llamamos onda, y en realidad alguien que esté por aquí lo que va a decir, bueno, me voy para arriba, me voy para abajo, me voy para arriba, me voy para abajo, y esto es como una partícula detecta una onda. Bueno, toda la tecnología que sale de observaciones como esta, y en particular cuando movemos cosas más que parecen más de naturaleza, como son dipolos eléctricos, es lo que ha dado lugar a la tecnología como la entendemos hoy. O sea, todo lo que utilizamos hoy en día, esta luz que me está friendo, este proyector, el teléfono, absolutamente cualquier cosa, sale de entender cómo se propagan las luces electromagnéticas, cómo se detectan, cómo la emitimos, cómo mandamos información, todo, casi todo. Y todo sale de saber poner el patito aquí, en esta luz electromagnética, el patito adecuado que me va a decir toda la información que guarda este señor. ¿De acuerdo? Entonces, realmente sin esto, sin entender bien cómo funciona esto, no hubiésemos hecho todos los avances tecnológicos a los que estamos tan habituados y quedamos por hecho, ¿no? Es simplemente de aquí, de algo como esto, que todo empieza. Entonces, bueno, un poco más adelante, viene Einstein, y así como Maxwell entendió cómo meter dos cosas distintas, la teoría de la electricidad, los fenómenos eléctricos y magnéticos en el electromagnetismo, Einstein lo que hace es meter en la misma caja o entender de una tacada lo que sería el electromagnetismo y la mecánica newtoniana, pues el plano inclinado, cómo dos cosas aceleran, cómo los movimientos, toda la mecánica de Newton que se aprende en la escuela. En este nuevo paradigma, realmente Einstein consiguió reconciliar estas dos cosas, y al hacerlo cambiaron un montón de conceptos a los que normalmente no estamos acostumbrados, porque, bueno, posiblemente cuando ocurren estas cosas que son importantes a la relatividad especial, pues esas velocidades muy grandes y cosas así. Lo importante en este nuevo paradigma, el espacio y el tiempo son dos cosas que están relacionadas, ¿no? Y hay fenómenos muy sorprendentes, como que la velocidad de la luz es la velocidad máxima que cualquier cosa puede llevar, que la masa es la energía empaquetada, esta famosa ecuación de Einstein, y que realmente cuando vamos a velocidades muy grandes, pues las longitudes se estrechan, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, de esta teoría, cuando vamos a velocidades que no son muy grandes, que son mucho menores que la velocidad de la luz, recuperamos toda la mecánica newtoniana, o sea que Einstein a esas velocidades no está diciendo nada nuevo. Es cuando uno va a velocidades muy grandes de la luz, es donde las cosas cambian. En este momento había pocas cosas que fuesen a la velocidad de la luz y que a nosotros nos importasen, pero más adelante, poco después de esto, empezaron a salir más y más y más. Cuando una vez que se entendió cómo las cosas funcionaban cerca de la velocidad de la luz,
realmente se vio lo importante que era esto y se empezó a entender mejor y mejor y utilizar mejor y mejor este tipo de cosas. Bueno, pues no contento con esto, 10 años más tarde, digamos que Einstein vino con otra teoría. Bueno, la estuvo madurando durante los 10 años, no estuvo enviando el texto durante 10 años, sino que poco a poco él tenía conceptos físicos que los fue masticando. Y en 1915, un poco, Einstein viene con la teoría de la relatividad general como la conocemos hoy. De nuevo, aquí lo que hace es unificar dos cosas que estaban separadas. Una es la relatividad especial, lo que acabamos de hablar, y otra es la gravitación de Newton, que nos servía para decir cómo se mueven los planetas en el sistema solar e incluso más lejos. Y cuando hace esto, es donde las cosas vuelven a cambiar otra vez conceptualmente. Realmente, pues para entenderlo hay que un poco tener la mente abierta, si queréis. Y aquí lo que pasa es que en vez de decir, bueno, sí, yo tengo dos cosas que se atraen, si tienen masa pues se van a atraer entre sí, pues como dos cargas eléctricas, aquí lo que dijo es que realmente toda esta historia de la relatividad general es que cuando una partícula tiene masa, el espacio-tiempo, eso que habíamos dicho que estaba relacionado con la relatividad especial, se curva. O sea que si lo imaginamos de esta manera, y este es el Sol, este Sol por estar aquí curva el espacio-tiempo alrededor suyo, y esta Tierra también curva el espacio-tiempo, pero menos, ¿no? Porque tiene menos masa. Cuando uno hace esto, que bueno, me dice, bueno, pues qué bonito, pero no sé si me sirve para mucho, realmente se da cuenta que recupera toda esa física que venía descrita por la mecánica de la gravitación de Newton y que decía cómo giraban los planetas uno al lado de otro, cómo se atraían, cómo van en órbitas elípticas y todas esas cosas que estamos acostumbrados a ver cuando vemos las películas sobre el sistema solar. Aquí lo que pasa es que como tenemos una especie de valle, pues la partícula quiere ir recto pero también quiere caer, entonces crea una trayectoria elíptica, ¿no? Y así es como uno puede escribir el movimiento relativo entre la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de nuevo, este sistema, jugando con esta historia de que una partícula como el Sol abolla el espacio-tiempo y que a la Tierra pues dice, bueno, pues yo para ir para la trayectoria, bueno, me apetece caerme por aquí, ¿no? Pero como llevo una velocidad no me caigo del todo, sino que de vueltas, pues con esta cosa se describe cosas como el sistema solar, ¿vale? Y galaxias, etcétera, etcétera. Y esto no es solamente pues una curiosidad matemática que sea muy bonita y que me sirve para hacer dibujitos, sino que realmente me permite ir más allá que la gravedad newtoniana. Por ejemplo, estas cosas empiezan a ser muy importantes y empiezas a reemplazar la gravedad newtoniana, que es simplemente una ley de cómo se atraían las cosas, cuando vamos a objetos muy, muy masivos. Por ejemplo, y además explica cómo la gravedad afecta a la luz, algo que se pensaba que no ocurría, porque bueno, uno tiene una ley de Newton que te dice proporcionalmente a las masas de dos clases se van a atraer más o menos, la luz no tiene masa, pues no la atrae nadie, y va por ahí tan contenta. Pero con este concepto de que yo curvo el espacio-tiempo y que la luz siempre quiere ir por el camino más corto, uno se da cuenta que este rayo que viene aquí a la Tierra no viene de esta cosa que está enfrente, sino que viene de este punto A que se ha curvado para seguir el camino más corto cuando ha pasado cerca del Sol. Cuando está lejos del Sol, pues funciona como siempre. Si vengo desde aquí estoy en línea recta, pero cuando pasa muy cerca del Sol, como se curva, porque hacer así sería un camino más largo, cuando se curva realmente, bueno, esta trayectoria curvada es lo que describe la trayectoria de la luz. Pues esta observación, que bueno, viene del principio de equivalencia, que es parte de la teoría, pues tiene efectos sorprendentes. El primer efecto, y es una cosa que está ahí en la investigación del día a día, es utilizar objetos muy masivos como lentes gravitacionales. Fijaos que si este señor viene de aquí, este de aquí al lado va a venir de aquí, este va a venir de aquí, este va a venir de aquí, como en esta figurita. Entonces, todas estas cosas que están aquí apelotonadas, en realidad, nosotros las vemos que parece que vienen de un ángulo mucho más grande, y lo que está todo aquí juntito, para nosotros está como expandido, ¿no? Porque la luz hace este juego aquí. Entonces, funciona como una lente, algo que está muy junto lo vemos más separado. También esto da sentido al concepto de agujero negro, que tanto fascina y que aparece en todo tipo de películas de ciencia ficción, porque, bueno, si la luz realmente se acerca a los objetos masivos,
bueno, se puede curvar, pero puede llegar un momento que un objeto que sea tan masivo que la curva tanto que va en círculos, como dos planetas, o que incluso va en espiral hacia el objeto y no puede escapar, ¿no? Y esto hace muy preciso, ¿no? Escribir las ecuaciones y ver cómo esto pasa hace muy preciso lo que es un agujero negro. Realmente el agujero negro, en un radio determinado, cuando pasa luz por aquí, la luz no se escapa, ¿no? Porque se gira tanto que no se va. Si juntamos estas dos cosas, el concepto de agujero negro y el gravitational lensing, así es como veríamos un agujero negro, lo más parecido que sería ver un agujero negro mediante luz, utilizando la interacción electromagnética de la que hablábamos antes. Aquí no se ve nada porque esto es un agujero negro, aquí no sale luz, y por aquí está todo este espacio distorsionado, todas estrellas distorsionadas que vienen de la lente gravitacional. Bueno, cuento esto un poco porque estos bichos así tan raros van a aparecer dentro de un ratito. El efecto, o sea, cómo afecta a los objetos masivos a la luz no es la única cosa que pasa. También pasa que los relojes pues, parecen ir más rápido, más despacio, dependiendo de si están muy cerca o muy lejos de un objeto muy masivo. Por supuesto, esto es imperceptible, porque si no ya nos habíamos dado cuenta mucho antes de la teoría esta de Newton, de Einstein. Pero en cuanto avanza la tecnología, este tipo de cosas resulta ser de importancia cotidiana. Cuando nosotros tenemos en el móvil un GPS o en el coche y realmente nos dice dónde estamos, para saber dónde estamos, lo que hace este móvil o este aparatito se comunica con un montón de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y que saben muy bien dónde están y en qué momento están. Entonces, pues le mando una señal, esto se lo devuelve y dice, oye, pues ha tardado tanto en llegar desde aquí, pues es que entonces estoy acá, ¿no? Y lo hace con 3 o 4 y ya un poco se sitúa, ¿no? Bueno, como estos satélites están más lejos que nosotros del centro de la Tierra, sufren un campo gravitatorio mucho más débil y por lo tanto, por la teoría de Einstein, su reloj va más despacio. Si no tenemos en cuenta este efecto, que es minúsculo, pero bueno, esto es una cosa que pasa día tras día, realmente parecería, vamos, si no tuviésemos en cuenta ahora mismo, un día más tarde estamos, yo qué sé, en Italia, ¿no? Entonces, tanto los efectos de la relatividad general y la relatividad especial, porque estos señores van más rápido, entonces también hay efectos ahí con respecto a los relojes, hay que tenerlos en cuenta para utilizar tecnología como esta que utilizamos todos los días y darnos cuenta. Si realmente la gravitación de Einstein o en este caso el principio de equivalencia no funcionase, porque por supuesto siempre que alguien saca una teoría muy buena es irresistible decir que esta persona se ha equivocado a X años, ¿no? Pero si esto no fuese cierto, todo esto no funcionaría, ¿no? Y esto realmente hay aparatos de precisión que lo miden todos los días y ya no hablemos de los experimentos de física de altas energías con los que vamos a ver que también tienen estas cosas en cuenta y que realmente ellos ven que si no las tuviesen en cuenta las cosas serían otras. Y un poco la estrella de hoy es otra predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein, es que se pueden generar ondas gravitacionales. Esto tardó un poco más en sacarlo, un poco una vez que ya tenía muchos de estos conceptos que de los que he hablado, Einstein los tenía en la cabeza antes de 1915, pero luego en 1915 aprendió las matemáticas para formularlo bien. Una vez que tenía las ecuaciones y podía jugar con ellas y podía hacer aproximaciones y tal, empezó a sacar otro tipo de predicciones, como por ejemplo de las ondas gravitacionales que aparecen un año más tarde. Y lo que dice es que igual que estas ondas electromagnéticas que yo genero cogiendo una carga y empezándola a hacer dándole bandazos, ¿no? Lo mismo puede ocurrir, o algo muy parecido puede ocurrir con las partículas masivas cuando las agito, ¿no? No es exactamente igual, las características son un poco distintas, pero el concepto es el mismo. Un poco acelerando objetos masivos, generando ondas gravitacionales, igual que acelerando objetos cargados, genero ondas electromagnéticas. Y estas ondas son tan fundamentales como las electromagnéticas. Son el otro ejemplo de ondas fundamentales que realmente podemos detectar y podemos detectar ahora. La situación más común en que se generan, hay varias, pero un poco la más común y la que va a ser importante hoy, son dos objetos masivos que están girando uno alrededor de otro, pues como el Sol. Están en una órbita circular y cuando están en esta órbita circular pues van generando ondas gravitacionales que se propagan en este plano en el que orbitan. Como generan ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales llevan energía y el sistema pierde energía, con lo cual las órbitas son cada vez más pequeñitas
y se van acercando en espiral, no en círculo. Lo que tienen realmente es una espiral, poco a poco van, cada vez el radio es más pequeño, la frecuencia es más grande, cada vez van más deprisa, hasta que llega un momento que chocan y se funden, ¿no? Como pasa aquí con estos dos agujeros negros, y en esta última petate que le pegan el espacio-tiempo, pues es cuando se han, digamos, es como un flan que se queda en reposo y ha vendido todo lo que tiene que ver. Este tipo de cosa, este tipo de efecto es lo que se ha detectado hace muy poquito. ¿Cómo se ha detectado? Bueno, lo importante para eso, lo importante es saber cómo nos afectan estas ondas gravitacionales una vez que se han creado y nos llegan, ¿no? Igual que bueno, es que le pasa al patito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues si viene una onda gravitacional justo perpendicular a la pantalla, como tenemos aquí, lo que haría es mover el espacio-tiempo. Imaginar que tenemos una serie, pues, de canicas, de partículas aquí que están en un círculo. Pues cuando pasa la onda interaccional, lo que hacen es ensancharlas y alargarlas, y hacen esto, ¿no? Básicamente, un lado le ensanchan, otro lo alargan. Si fueses una persona, pues lo que haría al principio la onda gravitacional te hace así, te alarga y luego te ensancha. Por supuesto, eso es una exageración tremenda, porque nos atraviesan ondas gravitacionales, pero nosotros no nos ensanchamos y nos alargamos así. Del orden de magnitud de cómo nos afectan. El orden de magnitud que nos afectan, incluso ondas gravitacionales muy fuertes como las que vamos a hablar, es imperceptible para nosotros, ¿no? Y para casi cualquier cosa. Por eso han sido tan difíciles de detectar, por eso están tardando tiempo. Entonces, el primer ejemplo de este sistema que genera ondas gravitacionales, como os he dicho, es el Sol y la Tierra. Entonces, bueno, si el Sol y la Tierra están ahí generando ondas gravitacionales, ¿por qué la gente se monta estas historias que se montan y que han anunciado hace poco? Bueno, ¿y por qué no nos caemos en espiral, ¿no? Que es lo que hemos dicho que pasa. Cuando uno mete los números del Sol y la Tierra y las ecuaciones de Einstein y ve qué es lo que va a pasar, pues realmente la órbita disminuye, pero lo que disminuye con cada día es el radio de un protón, o sea, una cosa totalmente infinitesimal. El tiempo que tardarían en colapsar, que al final van a colapsar, sería básicamente 10 billones de veces la edad del universo, o sea, una barbaridad. Ya nos encargaremos de cargarnos la Tierra mucho antes. Y las ondas gravitacionales que las generan, son totalmente imperceptibles. No hay manera de medirlo con nada que sepamos, no solo no sentirlo nosotros, cualquier cosa que se nos ocurra, al día de hoy no las podemos ver. Luego hay otro sistema que es bastante importante en toda esta historia, que es lo que se llama el pulsar de Hulse-Taylor, que se descubrió en 1964. Básicamente lo que se dieron cuenta estos señores es que había un sistema binario, pero en que uno de estos señores era una estrella de neutrones, que es una estrella, pues, que se ha apagado, que se ha colapsado, que es muy pequeñita y que tiene, bueno, que tiene un montón de masa muy concentrada, no llega a ser un agujero negro, pero casi. Y luego otra estrella de neutrones que además tiene la propiedad de que emite como pulsaciones. Esto de pulsar es pulsar estar, una abreviación de estrella pulsante, ¿no? Como esto emite pulsaciones y son rayos electromagnéticos, en 1964 lo podíamos ver, porque los rayos electromagnéticos los vemos muy bien, además lo hacen con una precisión periódica extremadamente certera, con lo cual realmente podemos saber cómo uno de estos dos señores se va moviendo. Y gracias a estas señales que nos mandan, ¿no? Como si fuese un faro, la gente lo que pudo hacer es la primera detección indirecta de ondas gravitacionales. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues se vieron cuál era la órbita, cómo iba decreciendo con el tiempo, lo miraron durante 30 años, estuvieron midiendo la parejita esta, y vieron que realmente cómo decrecía la órbita, cómo se hacía más y más pequeña, clavaba la predicción de emisión de ondas gravitacionales, de perder energía, de que realmente van en espiral. Es un proceso muy muy lento, o sea, estos señores van a tardar en aniquilarse, ni se sabe, pero esto demuestra que realmente se emitían ondas gravitacionales, porque si fuese cualquier otra cosa no seguiría esta curva tan detallada, tan bien predicha por la teoría. Y esto les valió esta detección indirecta, porque es que aquí no estamos viendo ninguna onda gravitacional, sino que simplemente sabemos que el sistema emite por cómo se comporta. Les valió el Nobel de Física en 93 a esta gente, después de estar
unos buenos años mirando aquí sin parar. Esto se lo borraron un montón. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero lo que pasa ahora, lo que ha pasado ahora, es que la gente ha diseñado una manera de medir las ondas gravitacionales directamente. Realmente se han construido un patito que ve estas ondas gravitacionales. El aparato, bueno, llevan bastante tiempo haciéndolo, esto no ha sido de 2 días, por supuesto. El aparato se llama LIGO, que son las siglas de esto de interferómetro láser, observador de interferómetro láser de ondas gravitacionales, y está diseñado para detectar sistemas binarios como los que acabamos de hablar, pero no vale la Tierra y el Sol, no vale este pulsar del que hablábamos, tienen que ser mucho más masivos, varias masas solares, tienen que ser muy compactos, tienen que estar mucho más cerca de que estos pulsares, tienen que estar pues, a unos 100 kilómetros básicamente. Y como están tan cerca, cuando uno mete las leyes de movimiento de planetas, va muy rápido. O sea que aquí están ya a punto de juntarse, básicamente, ¿no? ¿Qué sistemas cumplen estas propiedades? Pues son las estrellas de neutrones, como las que acabamos de hablar, pero ya mucho más cerca de juntarse. Con el premio Nobel ese habría que esperar no sé cuántos años, miles de años para que se juntasen. Estos señores tienen que estar aquí a punto de colapsarse. O, así aquí explotan, o agujeros negros que también están rotando muy cerca uno de otro y están a punto de también fusionarse en un agujero negro. Hay más efectos que se podrían en principio detectar, pero este bicho en particular, este aparato, está diseñado para detectar especialmente bien este tipo de cosas. O sea que los ejemplos que conocíamos no nos sirven. Entonces estaban ahí, un poco lo construyeron, lo pusieron y vieron a ver qué más pescaban, a ver si pescaban algún efecto. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí esto ya requiere un poco más de conocimiento, pero lo voy a intentar explicar con palabras sencillas. Es un sistema, este es un interferómetro, básicamente uno manda un láser que se va a dividir en dos y que va a volver, porque esto lo que tiene aquí es una serie de espejos que rebotan el láser, ¿no? Aquí está el emisor del láser. Manda el haz del láser, lo divide en dos, uno choca contra este espejo y otro contra este espejo y se rebotan, ¿no? Y se rebotan de tal manera que llegan aquí justo al mismo tiempo. Además, por las propiedades de las ondas llegan de tal manera que se cancelan entre sí, es una especie de onda y antionda, se cancelan y no sale luz de aquí. Aquí no se detecta nada. Esto es justamente porque estos dos señores están a la misma distancia y estos señores han tardado al mismo tiempo en ir y volver y han caído aquí. Si pasa una onda gravitacional, la distancia, acordaos que lo que hacía era distorsionarlo, la distancia va a cambiar y entonces ya no llegan al mismo tiempo. Y ese efecto de onda-antionda ya no se produce. Digamos que ya no están descorreladas, digamos los hoyos y las crestas de las ondas ya no coinciden y al no coincidir se genera una señal y esto es lo que miden. Lo tienen que hacer así porque realmente lo que va a cambiar la distancia va a ser una cosa ínfima de lo que no podéis ni imaginar. O sea, realmente es, bueno, ahora veremos los números, es una barbaridad de absurdo. Por eso que tienen que utilizar este tipo de cosas, las longitudes de ondas de ciertos láseres, para medir una distancia tan pequeña. Bueno, esto es un poco más rollo, pero dejarme ir un ratito a ver cómo es el patito este que les ha servido a esta gente. Un poco, había un montón de desafíos técnicos y por eso mucha gente pensó que esto no iba a ir a ningún lado, ¿no? A pesar de todo consiguieron la financiación para ir adelante. Primero, el sistema óptico tiene que ser muy preciso porque es que realmente tienen que llegar en ese momento con el desfase adecuado y si tienen, el proceso de interferencia tiene que ocurrir muy bien. Y los brazos de LIGO de estos señores que hay aquí, estos son dos detectores, tienen 4 kilómetros y las variaciones que generan las ondas gravitacionales que quieren detectar es 10.000 veces más pequeña el radio del protón. El radio del protón es una caquilla, mucho más pequeño que el radio del átomo, mucho más pequeño que el radio del núcleo del átomo, realmente es muy pequeño y esto es 10.000 veces más pequeño, o sea que es, bueno, es muy poco, ¿vale? No solo tienen que detectar esto y personalizar unos espejos que son realmente muy planos, muy bien hechos, que son de los más perfectos que hay,
sino que además, bueno, yo pongo un espejo aquí y veo cómo se mueve, pero es que hay tantas cosas que me pueden mover el espejo, ¿no? Pasa un camión aquí a 1 kilómetro y ya el espejo se me mueve, pues es que esta distancia no es nada, o sea, que con que vibra un poquito ya se acabó. O hay un terremoto en el otro punto del continente y el espejo también vibra, ¿no? Es que estos son realmente distancias muy pequeñitas que nosotros no nos damos cuenta. Entonces lo que tienen es todo un sistema de aislamiento, tienen una serie de poleas y además tienen una especie de compensación de vibraciones que detectan. Si lo meten en una caja y si esa caja ven que tiene algún tipo de vibración, va a reaccionar para compensarla y para que el espejo compensar esa vibración. Es como una especie, no sé si habéis visto estos auriculares que cancelan el sonido, tienen un sonido, ellos lo procesan y justamente generan el sonido opuesto para que tú no oigas nada y estés en el avión tan contento, ¿no? Pues esto es algo parecido, pero con vibraciones, que es decir, el sonido es radiación electromagnética, bueno, es una vibración del aire, pero da igual, lo entendemos bien, esto se entiende, las vibraciones sísmicas son mucho más difíciles de controlar, pues esta gente es lo que hace es y luego, lo que tienen que asegurarse es que si ellos ven una señal que les parece muy sugerente y que uy, aquí hay una onda gravitacional, que realmente no sea un falso positivo, y para eso lo que hicieron es construir dos objetos iguales en las dos puntas separados por 3.000 kilómetros en Estados Unidos. Uno está aquí en el estado de Washington y otro en Luisiana. En la otra punta, porque si esta detección tan sugerente ocurre aquí, pues también tiene que suceder aquí, porque la onda gravitacional no va a pasar por aquí y va a dejar de pasar por aquí. O sea que o pasan los dos o no pasan. ¿De acuerdo? Esto, lo que estoy contando es un resumen, tiene un montón de cosas que han hecho y que han estado realmente durante mucho tiempo perfeccionando. De hecho, LIGO en su primera versión estuvo 8 o 9 años funcionando y no vio nada, absolutamente nada. Y la gente estaba un poquito frustrada. Pero lo que les sirvió es para calibrar el experimento, para entender bien cómo funcionan, para entender bien cómo mejorarlo, y esto con aparatos muy complicados como este, o como el acelerador de partículas del CERN, es una cosa que pasa cada vez más. Cuanto más complicado es el aparato con el que trabajas, pues más te puedes entenderlo y mejorarlo y saber que funciona bien. Ahora, el Advanced LIGO, que es lo que en el 2010 lo cerraron y estuvieron mejorándolo, y en 2015 lo volvieron a abrir. Algo que llamaron Advanced LIGO porque todo este sistema de aislamiento y tal y de sensibilidad lo habían mejorado mucho, ¿no? Pues nada más abrirlo, a las 2 semanas básicamente detectaron un evento que estuvieron analizando y asegurándose de que no habían metido la pata o que era una broma o algo así, y que anunciaron el mes pasado. Y bueno, tiene bastantes detalles, pero a grosso modo hay que decir que la señal encaja perfectamente con las simulaciones numéricas que uno haría utilizando la teoría de Einstein. Imaginaos que tenemos esto pasa tal, pasaría tal onda gravitacional y en este bicho pues se repetiría de esta manera, encaja muy bien. Lo que describe son 2 agujeros negros que tienen la masa 29 veces y 36 veces la masa del Sol respectivamente, y que están, como decíamos, en la última fase de la esfera, están a punto de juntarse y van ya más distancia. Y además están a 410 megaparsecs de la Tierra, tan lejísimos. Esta cosa que midieron esta gente sucedió hace 1.300 millones de años, no sucedió la semana pasada, ¿de acuerdo? Esto sucedió muy lejos, hace 1.300 millones de años. Se crearon ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales se propagaron a la velocidad de la luz y hace unos meses llegaron a la Tierra y estos señores estaban ahí con el patito viendo a ver qué tal, ¿no? Básicamente es la historia. Y bueno, pues es realmente bastante sorprendente toda la historia, pero los señores han visto la señal, la han utilizado y es realmente lo que ha pasado. Esto es un poco una simulación de qué es lo que pasó. Cuando estos objetos van rotando, van generando una onda gravitacional. Lo que pasa es que por algún motivo, mira, aquí se ve, esto es como van viendo la amplitud, este interferómetro va viendo que se genera y se desgenera la señal, como va ondulando. El señor que ya no están en fase y tal, va midiendo estas rotaciones, ¿no?
y cada vez más deprisa. Fijaros que esto está muy ralentizado, todo pasa en menos de un segundo, lo que midieron estos señores. Bueno, pues cada vez más deprisa, más deprisa, más deprisa. Aquí tenemos un momento Matrix porque lo quieren que lo veáis y aquí estamos, bueno, realmente falta muy poquito para que se junten estos señores. Cuando se juntan, y ya lo he dicho para la foto, lo he parado un poquito, empieza, de nuevo es como un flan que empieza a vibrar, esto genera más ondas gravitacionales y ya llega un momento que recupera la forma esférica y separa las ondas gravitacionales y se empiezan a propagar a la velocidad de la luz muy lejos de lo que sucedió. Y estos señores son los que van a llegar 1.300 millones de años más tarde a nosotros. Bueno, esta es la señal. Si os lo habéis visto la película, era una ondulación. Por supuesto, no es tan perfecta, pero casi, es realmente se ajusta muy bien. La señal que midieron en Hanford, este es el que está cerca de Seattle, en Washington, el Livingston creo que es el de Louisiana. No ocurrieron al mismo tiempo porque las ondas gravitacionales pues llegaron primero a uno y luego a otros, y como están separados por 300 kilómetros, la diferencia de tiempo con la que llegas es una centésima de segundo. Entonces lo que cogieron fue coger las dos señales, las shiftearon porque una llega antes y otra después, las superpusieron y obtuvieron pues una confirmación de que las cosas son bueno, que son la misma señal, que son el mismo efecto y que no es un falso positivo. Hay, como en todas las detecciones, hay un poco de ruido, o sea que esto es algo que hay que sustraer y tal, pero una vez que lo sustrae uno encuentra esa forma sinusoidal de la que veíamos, ¿no? Y además aquí ya se ve que la sonda empieza así, de repente es mucho más grande y luego aquí es cuando ya se están juntando y aquí pasa todo. Y lo que luego hicieron es, como la frecuencia está cerca de los sonidos que se generan cuando hablamos y bueno, pues con este micrófono, con los altavoces y tal, lo que hicieron fue convertirlos en ondas de sonido, y es lo que vamos a escuchar ahora. Es muy rapidito, porque realmente pasa todo en menos de un segundo. De hecho yo creo que lo han alargado un poco porque si no, no lo veríamos. Claro, es que todo pasa en menos de este plic es justamente cuando los señores van y se juntan y aumenta la frecuencia mucho. Entonces esto les encantó porque dijeron, bueno, estamos escuchando el universo, fijaos qué bien, en fin, da lugar a mucha coña. Bueno, lo mejor de todo, de esta historia, es que es realmente muy fácil de resumir lo que pasó y lo que se midió, y realmente esta medición es muy importante. Entonces he hecho una pequeña película, yo aquí me voy a callar, para que veáis una manera de resumir esta historia, ¿no? Hay que leer.
Bueno, después de este pequeño resumen, quizás me gustaría hacer unos comentarios sobre la importancia que tiene este descubrimiento, porque quizás a veces no queda del todo claro cuál es la verdadera importancia y, bueno, otras cosas que también son importantes, pero no tanto. Una manera en que se ha vendido este descubrimiento es que confirma la teoría de Einstein, una vez más, pero para ser honesto, realmente la gente no dudaba mucho de la teoría de Einstein, ¿no? Con todas estas cosas que hemos visto, que hemos utilizado, el GPS y tal, y este premio Nobel que se ha dado con las ondas gravitacionales, era algo que esperábamos sí o sí. Tenía que ser muy raro. A lo mejor es que éramos tan inútiles que no las detectábamos, pero que estaban ahí, todo el mundo lo pensaba. Pero haber detectado dos agujeros negros que están así, se juntan y que luego se crea otro agujero negro, esto es una cosa que ni se había hecho ni que se esperaba hacer. Realmente ha sido una sorpresa, ¿no? Además, toda esta información que hay en estas ondillas permite medir las propiedades que tienen los agujeros negros y una detección tan directa de las propiedades, de saber qué cinta tienen, qué hacen, qué no hacen, es algo que jamás podíamos haber hecho. Como todo lo medíamos con el electromagnetismo y los agujeros negros no emiten luz, realmente no nos mandan luz, pues estábamos a ciegas, ¿no? Con la luna. Entonces, realmente lo que ha hecho esta detección es ser la primera detección de una nueva manera de observar el universo. Hasta ahora siempre estamos con una onda fundamental, que necesitamos algo que no necesita ningún tipo de medio para propagarse, que era el electromagnetismo, pero ahora esta nueva onda es una nueva manera de medir las cosas. Y además es una manera de medir las cosas que llega a lugares donde el electromagnetismo no llega. El electromagnetismo no llega a un agujero negro, no llega a los primeros instantes del universo, que es totalmente opaco. Lo que pasó es a partir de cierto punto que se empieza a emitir luz y que nos está llegando ahora. Pero estas ondas gravitacionales sí son muy difíciles de de detectar, pero cuando se detectan nos dan información de cosas que antes no podíamos acceder, ¿no? Entonces, bueno, los agujeros negros, que son el chiche de todas las películas de ciencia ficción, y una nueva manera de ver el universo son realmente las cosas importantes y que valoramos, y no solo porque se ha conseguido, sino porque da posibilidades a conseguir más cosas en el futuro. Es las posibilidades que se abren a partir de ahora es realmente lo que tiene a la gente encantada. Va a ser difícil, va a costar mucho dinero, pero está ahí la posibilidad. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pueden pasar muchas cosas. La gente va a intentar construir más y más aparatos que puedan detectar este tipo de ondas. Son caros de construir, pero menos caros que el LHC, por ejemplo, en Ginebra. Estos son estos dos que hay. Aquí hay uno pequeñito en Alemania. Hay uno en Italia, Virgo, que en este momento se está haciendo esta renovación, que es la que fue el LIGO y que le permitió detectar esta señal. Uno en Japón, y aquí hay una versión de una sucursal de LIGO en la India. Cuando se tengan todos estos señores, es por ejemplo mucho más sencillo saber de dónde viene esta onda gravitacional, ¿no? Porque tienes pues, más datos de cuándo llega de aquí, cuándo llega de acá, en qué tipo de inclinación, etc. Además, la gente ha pensado en hacer otro tipo de interferómetros, todos que sigan el mismo principio, estos dos láseres que se separan y luego se juntan y interfieren. Por ejemplo, una versión de LIGO que se llama LISA, que es mucho más complicada de construir y que se quiere mandar mediante satélites al espacio para hacer brazos más grandes, interferómetros más grandes, para no tener estos perturbaciones sísmicas que hacen la detección más difícil y crean mucho ruido. Y luego también otra manera de utilizar interferómetros utilizando la física de los pulsares, ¿no? Bueno, son distintas versiones de este bicho que van a permitir detectar otro tipo de ondas gravitacionales, otro tipo de información, otro tipo de sucesos. Porque estos señores, pueden detectar unas gravitaciones, pero no pueden detectarlo todo. Es como una antena que detecta unas cosas y otras no. Y la esperanza es un poco intentar poder detectar todos estos sucesos tan violentos que pasan en el universo y que hasta ahora en el momento éramos totalmente ciegos, ¿no? Dos agujeros negros que tienen
alrededor de 30 manchas solares que se juntan, y además cuando se juntan en ese pelotazo que pegan, mandan energía que es equivalente a la energía que tiene 3 soles de los nuestros. Es una barbaridad, es una cosa muy violenta. Si nos pasa aquí al lado, nos cagamos, ¿no? Pero pasa hace mucho tiempo, muy lejos, pero es una cosa que está pasando en el universo. En el universo también las galaxias van, y el agujero negro que hay dentro de las galaxias también empieza a dar espirales y se juntan 2 galaxias y lunas. Es una cosa súper violenta que pasa y que nosotros no la podemos ver porque no tenemos manera. Con las ondas gravitacionales sí que lo podríamos hacer. Y bueno, la pregunta del millón es si realmente con todo esto vamos a entender mucho mejor la gravedad. Hasta ahora lo que se ha hecho es algo que confirma los cálculos que vienen de una teoría, que es la teoría de Einstein. Pero la gravedad tiene mucho más intríngulis en sí misma, porque es una de las 4 fuerzas fundamentales o interacciones fundamentales que hay en la naturaleza, y en cierta medida es la que menos entendemos. La que menos entendemos porque es la más débil, porque no la sabemos controlar y porque no la sabemos hacer compatible con la mecánica cuántica, mientras que todas las demás, pues el electromagnetismo, la luz tal, están perfectamente compatibles con la mecánica cuántica. Así que tenemos 2 paradigmas, que son la mecánica cuántica y la gravedad, que al día de hoy se pegan, que no van bien. Cuando intentas hacer cálculos e incorporar uno a otro le salen cosas totalmente absurdas, infinitos, no sabe qué hacer. ¿Cuál es el verdadero problema de este problema que hay aquí? O sea, ¿cuál es el problema de no poder juntar 2 cosas tan fundamentales como la mecánica cuántica y la relatividad general? Es que no hay experimentos a los que podamos acceder, no experimentos que podamos hacer en los que las 2 sean igualmente importantes, no hay datos que podamos juntar para dar una pista de lo que está pasando para poder realmente decir, oiga, esto es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones en las que serían igualmente importantes estos 2 señores, que no se llevan bien, es el interior del agujero negro, no la superficie, que es lo que hemos visto hasta ahora con estas ondas gravitacionales, y realmente el origen, realmente el principio de todo, cuando se generó el Big Bang, el origen del universo. Aquí los primeros instantes es cuando la mecánica cuántica y la relatividad serían igualmente importantes, cuando lo que se llamaría gravedad cuántica jugaría un papel fundamental. Necesitamos un tipo de suceso en las que sin la gravedad cuántica no se puede entender nada, y ahí igual no tenemos alguna pista. Bueno, esto se puede resumir en el siguiente diagrama. Aquí un poco lo que he dibujado son distintos dominios de la física, y lo que ha hecho la gente, por ejemplo, lo que hizo Maxwell al principio, si recordáis cómo empezó la charla, es juntar cosas como la electricidad y el magnetismo y el electromagnetismo. Lo que hizo Einstein es juntar el electromagnetismo con Galileo, Newton en la relatividad especial, luego la radiación newtoniana en la relatividad general, y así ya está. Un poco la gente lo que ha hecho a lo largo de estos años es juntar cosas que parecían distintas en una, unificarlas. Pero hay 2 señores que no hay manera, de nuevo la relatividad general con la mecánica cuántica, y en particular con la teoría cuántica de campos, que es una cosa que engloba la mecánica cuántica. Estos 2 señores no se llevan bien, estos 2 señores no se llevan papel, no sabemos cómo juntarlos. A las ondas gravitacionales le da igual, pero a los físicos teóricos no. Y por eso se han inventado cosas que intenten juntar en el mismo marco lo que sería la mecánica cuántica y la gravedad. Y aquí es donde entra la teoría de cuerdas. Y como estamos un poco... Bueno, me he tirado bastante tiempo hablando del patito y estas cosas, voy a ser muy breve aquí, voy a decir 5 minutos conceptos básicos, y luego si queréis me preguntáis o lo que sea. Emplazamos para otra charla más adelante. Sí. O algún colega de mi instituto, que todos tienen muchos ganas de venir aquí. Bueno, la teoría de cuerdas, lo voy a decir en 4 palabras, tiene un postulado básico, es que todas las partículas elementales, pues cuando oís de electrones, quarks, el bosón de Higgs, este que también es muy mediático, cuando trabajamos con ellas, cuando los entendemos los físicos teóricos, son puntos que interactúan entre sí, que se chocan, que colisionan y tal. En realidad lo que dice la teoría de cuerdas es que estos señores son cuerdas vibrando, que nosotros lo vemos como puntos porque no estamos mirando suficientemente cerca, no tenemos el aparato suficientemente potente para ver que en realidad son cuerdas, que son cuerdas cerradas o abiertas. Y
o básicamente que hay un montón de cosas que parecen distintas, pero que son la misma, que vibra de manera distinta. Esto es parecido cuando uno entiende la tabla periódica de los elementos químicos con un montón de electrones, protones y neutrones, ¿no? Aquí tiene toda esta barbaridad de elementos que son muy distintos cuando uno hace química, pero los puede construir con una especie de Lego utilizando 3 piezas. Y de la misma manera, pues el núcleo, el protón, el neutrón, uno lo puede construir utilizando piezas más fundamentales que son los quarks. Pues lo que dice la teoría de cuerdas es que estos señores, que son los bloques fundamentales, el Lego frontal, los ladrillitos del Lego, también hay un Lego más chiquitito que los va a describir, y que son estas cuerdas, que son la misma cuerda, solo una cosa, pero que como vibra distinto, igual que notas que una misma cuerda te da notas distintas, pues estas vibraciones te dan cosas que te parecen partículas distintas. Bueno, aunque esto parezca una manera de pasar el tiempo, lo que pasa es que resuelve estos problemas que tiene la gravedad con la mecánica cuántica. Aquí vemos como unos quarks, en realidad, estos quarks son distintos en la teoría cuántica de campos, pero la teoría de cuerdas es la misma cosa, pero vibrando de manera distinta. Básicamente esto ya es fácil de entender. Hay 2 tipos de cuerdas, las cuerdas abiertas y las cuerdas cerradas. Dependiendo cómo vibren, van a aparecer una partícula distinta, un neutrino, un quark. Y todas las partículas con las que describimos la física de los aceleradores vienen de estas cuerdas que están vibrando. Este es el postulado. Las cuerdas cerradas describen la gravitación, y las cuerdas abiertas, digamos, todos los demás bichos, y por eso es una manera de entender por qué estos señores son distintos. Bueno, la interacción de cuerdas es bastante sencilla, son, pues igual que los agujeros negros se juntaban y tal, pues estos se juntan, pero además se separan. Y bueno, cuando uno mete este tipo de dibujitos y pone cálculos detrás de ellos, realmente se dan cuenta que son bastante más sencillas que las interacciones de partículas que se hicieron mediante estos dibujitos, y que uno puede incluir la gravedad en todo este estilo. Esta cuerda vibrando, que es como el que genera la gravedad, se puede meter en toda esta historia sin generar infinitos. Hay una condición para que no se generen todas esas absurdeces, que es lo que nos pasa cuando metemos la relatividad general y la mecánica cuántica, y es que vivamos en más de 3 dimensiones espaciales y una temporal, sino que sean 25 dimensiones, o en versiones de la teoría de cuerdas serían 6 más. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, pues básicamente lo que hacemos es decir que estas dimensiones, las dimensiones extra, las que no estamos acostumbrados, son muy pequeñitas. Así, de esta manera, desde lejos, este cable parece que tiene una dimensión, pero cuando para una hormiguita, que sería como el patito en este caso, de la teoría de cuerdas, aquí lo que ves es una dimensión más, y la hormiguita se puede mover en este círculo, mientras que de lejos parece que no hay ese círculo. En fin, bueno, todo esto es muy rápido, pero si os queréis llevar algo a casa de qué es la teoría de cuerdas, los postulados son estos, y de aquí se derivan un montón de cosas, hay un montón de matemáticas detrás y de maneras de entender por qué esto es importante. El postulado número 1 es que nuestro universo está hecho de cuerdas, que engloba la mecánica cuántica y la relatividad, que permite unificar todas las fuerzas fundamentales del universo en solo una, porque es este tipo de interacción lo que ocurre y se acabó. Pero bueno, cuando uno mete los datos que tiene que meter, este tipo de interacción describe todo lo que vemos, incluida la gravitación, y predice la existencia de dimensiones extra a las que estamos acostumbrados, que son tan pequeñitas que no las hemos detectado. Y en el diagrama que hablábamos de esto sería un candidato para unificar, un cambio de paradigma para unificar estas dos cosas que por el momento son irreconciliables. Muy bien, pues acabo ya. Como prometía en la descripción de la charla, cuál es la relación entre ondas gravitacionales y la teoría de cuerdas. Bueno, pues en principio es ninguna. O sea que en esta charla lo que he hecho es juntar 2 cosas que en principio no están relacionadas, pero bueno, esto es lo que tiene. Pero bueno, la gente, una vez que ha visto esto del LIGO y de que ya se pueden detectar ondas gravitacionales, ha empezado a pensar, y realmente, bueno, si entendemos mejor la gravedad, tenemos una chance de poder
entender cómo es la mecánica cuántica, y si entendemos la gravedad cuántica, y si entendemos la gravedad cuántica, tenemos una chance de seguir de teoría de cuerdas. No, es cierto, no. Porque con estas ondas gravitacionales estamos haciendo test de la gravedad en situaciones muy distintas a las anteriores, ¿no? Antes, pues bueno, pues sí, el planeta se mueve y tal, y no sé qué, pero ahora es que ahora vemos cosas que se fundan, o sea, agujeros negros que van por ahí dando vueltas y se juntan entre sí. O sea, esto ya es otro juego, ¿no? También hay, si esto sigue avanzando y sigue dando resultados y uno cada vez tiene, digamos, patitos mejores y más poderosos, uno puede detectar objetos. Por ejemplo, una cosa que uno podría detectar es uno de estos objetos cosmológicos que se llaman las cuerdas cósmicas, y las cuerdas cósmicas sí que son sensibles a que la teoría de cuerdas sea cierta o no lo sea, ¿no? Entonces esto, bueno, no está nada garantizado, porque esto no prueba de que haya una teoría de cuerdas detrás, pero sí que sería una manera muy indirecta de ver si va por el buen camino. En cualquier caso, yo creo que la lección para llevarse a casa hoy es que con este nuevo tipo de cosa que se ha visto, con estos nuevos aparatos que se han construido y que se han refinado de tal manera que realmente ahora sirven, tenemos una nueva manera de mirar o escuchar o de observar el universo, y que ahora es el momento de hacerlo cada vez más, mejor y de formas más precisas. Así que aquí acabo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque yo creo que has hecho magistralmente lo de divulgar la física teórica, que no siempre es fácil. Me ha encantado, ¿eh? No me has defraudado, sabía que iba a salir bien. Ahora es nuestro turno. Supongo que tendréis un mogollón de preguntas. Para los que ya habéis venido, pues lo sabéis. Los que no, solo tenemos este micro que tiene un cable que da más o menos hasta la columna. Así que si queréis hacer alguna pregunta, o la chilláis, o os acercáis un poco y os voy pasando el micro cuando levantéis la mano. Por aquí ya se levanta una, así que le damos paso al caballero y después podéis preguntar vosotros. Tengo entendido que la teoría de cuerdas pues, se inició por ahí por los años 80, ¿no? Y ha pasado por momentos de optimismo, de pesimismo, con grandes altibajos. En este momento, los que os dedicáis a esto, ¿en qué situación estáis? ¿Veis el futuro inmediato? ¿Estáis desconcertados? ¿En qué situación estáis? ¿Sois pesimistas, optimistas? Hay de todo, Depende de la gente. Bueno, pues mira, aquí tiene dos ejemplos de Yin y el Yang a su lado, un optimista y un pesimista. No voy a decir quién es quién, luego hablar con ellos y lo averiguo. Pero, bueno, quizás quizás ahora no es el momento de mayor optimismo. Pero bueno, tampoco lo era para el LIGO en 2010, cuando después de 8 años estaba midiendo, estaba más seco que nada, y ahora mismo se ha demostrado que realmente funcionaba. Entonces, bueno, en este tipo de cosas, en este tipo de teorías que son tan complicadas y que dependen de un experimento que realmente no está ahí, y que es lo que nos hace a los físicos avanzar, o sea, lo que nos hace avanzar a los físicos es el experimento, y lo demás son choradas. Y la teoría de cuerdas realmente hace un experimento que no está en nuestro alcance. Y de la misma manera que una máquina complicada hay que tener más paciencia. O sea que yo creo que, bueno, ha habido, realmente es que hubo una serie de avances que a la gente le llamó mucho la atención, que dijeron, bueno, aquí ya nos comemos el mundo con esto. Luego ha pasado más tiempo y he dicho, bueno, pues sí, está muy bien, pero no te has comido el mundo, y hay gente que se desanima. Pero es que, de nuevo, igual que una máquina complicada, esta es una teoría complicada y hay que tener paciencia. Entonces, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero si hablo por mí, digo, bueno, sí, estaría genial si yo pudiese probar, pero es que realmente hay que ser, bueno, hay que tener los pies en la tierra y saber que esto va a jugar. Enrique, te paso el micro, a ver. Sí, muchas gracias por la charla. A ver, si he entendido bien, lo que detectó LIGO fue la onda grande final de la unión de los dos agujeros negros. No, la anterior también. Cuando se giraban, así también. Pero es la que has puesto con el clic y todo eso duraba como un segundo, como mucho, ¿no?
Todo dura un segundo. Vale, entonces, haciendo un cálculo rápido, detectar un evento de un segundo en 1300 millones de años que pasó daría una probabilidad del orden de 10 a la menos 16, 10 a la menos 17, lo cual quiere decir o que han tenido una suerte tremenda o que estos eventos pasan con bastante frecuencia, es decir, no una vez en 1300 millones de años, sino de vez en cuando, y bueno, pues estaba en el momento adecuado para medirlos. ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Mucha suerte o que se van a ir? Pues en realidad son las dos cosas. O sea, han tenido mucha suerte. Entre otras cosas porque ellos lo que se esperaban, detectar algo, no era una colisión de dos agujeros negros, que es más rara, sino una colisión de estrellas de neutrones. Que eso sí que se espera o que se estima que vaya a ser más frecuente. Es cierto que eso pasa hace mucho tiempo, que lo pasa desde todos los ángulos, de todo el universo, nos llega desde muchos sitios al mismo tiempo, o sea que también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces sí que han tenido mucha suerte porque es una señal muy clara, muy nítida, que encaja muy bien con lo que se espera de la relatividad general, que han sabido encajar. Pero bueno, ¿cuán frecuentes son estos eventos? Es una cosa que ahora vamos a empezar a averiguar. Cuando estos señores sigan midiendo, cuando acumulen más y más eventos y veamos realmente cuánta suerte han tenido. O sea, que está por ver, porque es que esto es muy reciente, es que tiene unos pocos meses. De aquí a 2 años, cuando estos señores sigan acumulando datos, ahí veremos, pues es que esto no va a volver a pasar, o el que se ha habido este y otro evento. Pero realmente sí que han tenido suerte porque detectar agujeros negros es una cosa que no habíamos hecho hasta ahora. En ese sentido sí que tenemos. Ahora veremos cómo funciona el resto de datos. ¿Alguien por ahí? A ver, sí. No, si no me va a lanzar yo. Hola, buenas, gracias. ¿La teoría de cuerdas es absolutamente determinista? Determinista, tu pregunta, sí. Bueno, eso es un poco complicado. Lo que ocurre en la teoría de cuerdas es una teoría y uno dice, bueno, pues voy a resolver la teoría, o lo que uno hace para resolver la teoría es pues voy a encontrarme un sistema que esté en equilibrio, un sistema que satisfaga las ecuaciones de la teoría, como por ejemplo en el caso de la relatividad general, de estos dos señores que van rotando. Cuando uno resuelve, tiene muchas soluciones, ¿de acuerdo? Y cada una de esas soluciones sería una especie de universo con el que intentaríamos comparar con el universo en el que vivimos, o con un sistema que pretenderíamos comparar con las leyes fundamentales que observamos hoy en día. Entonces, en principio, por lo que sabemos hasta hoy, en este momento, no hay una mejor que otra, no tenemos manera de determinar que uno mejor que otro. Entonces, básicamente, como se vendió la teoría de cuerdas, es que no tiene parámetros, que realmente de este tipo de teoría sale todo, porque es que no tengo que meterle pues, ni lo que velocidad de luz ni nada. Pero lo que pasa, lo que he hablado, lo que pasa es que esas dimensiones extra de las que hablaba pueden tener muchas formas. Y dependiendo de la forma que tengan esas dimensiones extra, que es una cosa que nosotros no observamos, la física que observamos aquí va a ser de una manera o de otra. O sea, la física, digamos, que observaríamos en las 4 dimensiones que estamos acostumbrados y de una manera o de otra. Entonces, lo que no determina a día de hoy, o que no sabemos qué determina, es qué pinta tienen esas dimensiones extra. Y si lo supiésemos, y dijéramos, mira, tiene esta pinta, pues diríamos, oiga, pues esta pinta está muy bien para describir el mundo en el que vivimos. O dirían, no, esto no tiene nada que ver, abajo la teoría. Eso es lo que nos falta. Con eso sí, podríamos decir. Es una cosa muy complicada, realmente. No es probabilística como la cuántica, ¿no? Claro que sí. Sí, 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 no, si es la pregunta... No hay ninguna diferencia con la mecánica. Sí, si es la pregunta, incorpora la mecánica cuántica y eso no cambia, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? A ver si te puedes acercar un poco. ¿Hay esperanzas en un futuro cercano con experimentos como LISA detectar las ondas gravitacionales de inflación?
en principio no está diseñado para eso. Las ondas gravitacionales primordiales, que es lo que se anunció hace 2 años básicamente, que se había encontrado y que luego es una pequeña decepción, o una pequeña decepción. Las he puesto aquí en algún momento, a ver si... Había una gráfica que eso salía. A ver... No. Aquí está. Ya, pero mucho. Estas ondas un poco se escapan de este tipo de experimentos que hay aquí, ¿de acuerdo? Tienen una amplitud, este H un poco es la amplitud, lo mucho que se mueven los interferómetros, y tienen una frecuencia que tal como están diseñados estos experimentos actuales y futuros, no la detectarían. Pero bueno, eso no quita que a medida que la gente vaya aprendiendo a detectar más y mejor ondas gravitacionales, haya una esperanza de diseñar un señor que las detecte como se han detectado las de los agujeros negros, ¿no? Es que es una cuestión de ir sobre la marcha viendo cuán bien podemos construir cosas, cuán bien podemos entender cómo podemos detectarlos. Por el momento, a corto plazo, no, pero bueno, sería lo que nos gustaría a todos. ¿Alguien más por ahí? Si no, aprovecho yo. Ya me quitaste la pregunta respondiendo tú más o menos a la primera, pero yo te la voy a hacer igual. Has dicho que es muy difícil diseñar un experimento para probar la teoría de cuerdas. ¿Pero hay alguna idea del tipo de cosas que tendrías que captar? O por decirlo de alguna manera, ¿hay ideas ya o hay alguien trabajando en esa línea, en propuesta, en diseño de algún experimento? ¿O a día de hoy es imposible? Bueno, la cuerda en sí, bueno, cuando uno hace experimentos en los aceleradores pone cotas sobre lo grande que puede ser la cuerda, ese tipo de cosas. Más bien lo que es más realista es intentar detectar cosas que la teoría de cuerdas predice. Eso, si lo detectas, no te va a probar la teoría de cuerdas, pero bueno, sería una buena pista, ¿no? Por ejemplo, la teoría de supersimetría sería una muy buena pista, pero no la probaría. Esas dimensiones extra de las que hablamos cuando se construyó el HC y cuando empezó a funcionar, la gente hizo un montón de calculaciones que podríamos ver estas dimensiones extra, cómo las veríamos, se podría detectar si pasa esto y esto otro. O, en este caso más relacionado con esta charla, estas cuerdas cósmicas que se podrían haber generado al principio del universo, y si están todo el día por ahí pululando, eso querría decir algo. Ninguna de estas cosas la prueba, pero sí que nos daría una pista de cuán cerca o lejos está la teoría de cuerdas de ser mínimamente realista. Pero bueno, no es fácil. ¿Alguna pregunta más? ¿No os animáis? Entonces concluimos lo que ahora decías y preguntaba yo al diseñar el experimento. Tenemos una suerte inmensa, yo creo, porque en estos últimos años hemos asistido a 2 hitos, tú lo has dicho ahí, el bosón de Higgs y ahora las ondas gravitacionales. O sea, yo creo que 2 hitos de la física que hemos podido vivir todos. Yo todavía me acuerdo de las lágrimas de Peter Higgs mientras asistía al momento en que experimentalmente demostraban su teoría. Ese es uno de los experimentos que si consigues diseñar y al final prueba la teoría. ¿Tú crees que va a haber alguna sorpresa más de este tipo, que nos llevaremos otro alegrón en breve? ¿Hay algo por ahí que se cuece en los foros de los físicos y que no ha salido al exterior? Para que esté yo ya preparada, tomando notas. Bueno, las lágrimas de Peter Higgs, hay una manera de entenderlas, que estas cosas tardan tanto en detectar que la gente se muere, ¿no? Entonces, que realmente tú hagas una predicción, una idea y que lo vivas para verlo, esto no es como antes, ¿no? Que se tardaba 2 años, ahora se tarda una eternidad y la gente aguanta como puede, ¿no? para ver esa realidad. Bueno, hay muchas esperanzas puestas en este nuevo ciclo de mediciones que va a haber en el LHC. Hay algunos rumores, pero bueno, no sabemos cuánto... Pero hace una semana oí yo algo de... Parece que se ha detectado la... Sí, bueno, la gente cada vez que ve algo
que es un poco distinto de la teoría a la que estamos acostumbrados, que es el modelo estándar, se vuelve histérica, ¿no? Totalmente histérica y, bueno, y está bien, o sea, hay que tener entusiasmo. Entonces sí, hay cosas de ese estilo, pero bueno, ya veremos. Por el momento realmente con el Higgs lo que ha hecho el LHC es clavar el modelo estándar. Hay algunas cosas así un poco raras, pero ya veremos si sobrevive o no. Nada está a nivel de descubrimiento. Esto que he contado hoy está a nivel de descubrimiento. La certeza con los que estos señores dicen que esto ha ocurrido es tal que se puede llamar descubrimiento. Y cumple todas las leyes experimentales, o sea, todos los elementos experimentales con la teoría. Lo que estoy diciendo esto de la semana, pues todavía no. Entonces ya se verá. Ha pasado antes que la gente ha dicho uy, y luego no. Pero bueno, con los nuevos datos que va a tomar, los experimentos, las colecciones que va a hacer, la gente tiene muchas esperanzas de que salga algo que, bueno, que si es algo genuinamente nuevo, va a dar pie a toda una serie de cosas que bueno, que la física, la teoría funciona así, se empieza por un hilito que dices, y esto no sé lo que es, y fíjate, qué curiosidad y tal, y se abre un mundo que no te esperabas. Esto ha pasado varias veces y puede pasar en cualquier momento, y es lo que todos nos gustaría para tener un montón de trabajo. Y espero estar ahí yo para ver. Si nadie tiene ninguna pregunta más, entonces damos por concluida la sesión, agradeciendo de nuevo a Fernando por esta maravillosa charla de física. Yo te emplazo igual a ti o a alguno de los colegas que tenemos por aquí, pues para el bosón de Higgs, más teoría de cuerdas detallada, no sé, seguro que se me ocurre algo más. Recibiréis emails pronto. Vosotros también podéis sugerir temas, tenemos la dirección de correo electrónico, tenemos Facebook y tenemos Twitter, donde aceptamos todas las sugerencias de las charlas que queráis escuchar aquí. No hay ningún problema. Entonces, bueno, pues yo cierro, como decía, un aplauso por favor para Fernando. Y como